Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Regresamos a Uno por Uno, Opinión y Libertad. Estamos en redes sociales para continuar la conversación. Ahora sí, hablemos directamente de la crisis presente de Venezuela en materia política, en materia internacional. Porque algunos países se pronuncian en desconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado y entonces reconocer a un tipo que se apellida Guaidó, que salió de pronto como el nuevo presidente encargado de Venezuela, porque así se pronunció. ¿Quién es este señor Guaidó, del que tanto hablan y reconocen algunos países? Bueno, es presidente de la Asamblea Nacional, elegido apenas el 5 de enero de este año, apenas. Y entonces el señor dijo, pues ya soy presidente de la Asamblea Nacional, desconozco al señor Nicolás Maduro por las pasadas elecciones que se efectuaron además en mayo, o sea, mucho antes de lo pronosticado y de lo que se hacía tradicionalmente. Pero vamos por partes, vamos a contar la historia de lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces Guaidó lo declaran presidente, lo eligen presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, apenas el 5 de enero. Desde el 2016 ya había un problema ahí político, donde la Asamblea Nacional había entrado en desacato a las órdenes del Tribunal Supremo de Justicia por denunciar presuntas irregularidades en la elección de Nicolás, donde se eligió a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela es un órgano unicameral que ejerce el poder legislativo y ahora en las pasadas elecciones lo ganó la oposición. Y entonces eligen, por supuesto, a un opositor, como es Guaidó, que además, pues, es un hombre que sigue y que pertenece a las filas de los grandes opositores, como es Leopoldo López. Algunos dicen que es su delfín, de Leopoldo López, que, por supuesto, estuvo en la cárcel muchos años y ahora, pues, no tiene que tener mucho foco internacional por la historia que tiene, y entonces elige este tipo para que ascienda a la presidencia en la Asamblea Nacional, ocupada mayormente y apoyada por la oposición, y entonces están utilizando a la fuerza legislativa para hacer un desconocimiento a Nicolás Maduro como jefe de Estado de Venezuela y desconocer las pasadas elecciones que ya sucedieron hace tiempo. Las últimas, entonces, consideran que Maduro fue elegido en votaciones consideradas por ellos fraudulentas y que no fueron reconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos apenas. El líder de la oposición venezolana, este señor Guaidó, dijo que está dispuesto a adoptar cualquier presión que sea necesaria para poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. O sea, no importa, hay que intervenir militarmente y si lo hace Estados Unidos, no me interesa. Lo que me interesa es que se largue el señor Nicolás Maduro. ¿Por qué? Pues no comparto sus ideas y su régimen. I'm sorry. You have to get out of here. Las elecciones se realizaron bajo el mismo sistema electoral, esto es importante decirlo, empleado en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Mismo proceso, mismo sistema, avalado, en los cuales resultó ganador la oposición venezolana. Entonces, ¿cuál régimen dictatorial si gana la oposición venezolana en las pasadas elecciones de 2015 y el mismo proceso es replicado ahora, en el pasado año 2018? Entonces, ¿qué están señalando? ¿Cuál es la indignación? La indignación es que el señor Nicolás Maduro haya ganado otra vez. O sea, no puede ser, hay una irritabilidad de parte de la oposición en Venezuela y por eso está esta polarización. Pero hay otros factores muy importantes que mencionar, porque acabaron de gestar una matriz internacional de opinión congregando a 12 países reunidos en Perú, Lima. Es el famoso Grupo de Lima, al que donde México se pronunció no pertenecer diplomáticamente para desconocer al régimen de Nicolás Maduro. En esta matriz de opinión internacional donde congregaron a 12 países y donde México se rehusó a participar, leyeron textualmente el proceso electoral llevado a cabo en Venezuela el pasado 20 de mayo del 2018,
carece de legitimidad por no haber contado con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, ni con las garantías y estándares internacionales necesarios para un proceso libre, justo y transparente. Sin embargo, se equivocan, hacen el pronunciamiento prácticamente un año después. Hasta ahora, en enero de 2019, planean todo esto, gestan una matriz de opinión internacional, desconocen al régimen de Nicolás Maduro, desconocen la elección que le dio reelección a Nicolás Maduro como jefe del Estado venezolano, y donde en la misma elección ganó en su mayoría la oposición, el poder legislativo, constituyen la Asamblea Nacional, eligen al señor Guaidó y entonces preparan prácticamente un golpe de Estado, de forma donde actores internacionales están presionando para que se largue el señor Nicolás Maduro porque no le parece a la oposición. If I had time, I would. I mean, to be honest with you, he has to straighten it out. He's got to be, he's got to act a lot more humanely. The people are suffering tremendously in Venezuela. There's no reason for this. So I would certainly be open to it. I'm willing to meet with anybody. Anytime I can save lives and help people, if it's one life, I'm certainly willing. Straightened out. I want the people to be safe. We're going to take care of Venezuela. Okay, we're going to take care of Venezuela. What's happening in Venezuela is a disgrace. If he's here, if he wants to meet, it was not on my mind, it was not on my plate. But if I can help people, that's what I'm here for. All options are on the table, everyone. The strong ones and the less than strong. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Si así lo hiciere, que Dios y la patria lo premien, sino que os condenen. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela, el respeto a mis colegas. Venezuela. ¡Libertad! Con fuerza. Que tiene una participación importante en el Congreso Legislativo, en la Asamblea Nacional. Entonces, leen esto, que no hay garantías ni estándares, y entonces dicen que Maduro es un usurpador, un dictador y un ilegítimo. Las elecciones se realizaron el pasado 20 de mayo del 2018, antes del 10 de enero del 2019. O sea, este es un nuevo año. Se realizaron el año pasado, pero están diciendo estas cosas en 2019, enero. Acorde a los artículos 230 y 231 de la Constitución venezolana, pues se hubiesen violado algunas cuestiones constitucionales, pero no se violaron. Ahora, la oposición venezolana solicitó adelantar las elecciones. Tradicionalmente las elecciones en Venezuela se hacían en diciembre. La misma oposición quiso adelantar las elecciones en mayo del año pasado, 2018, en mayo. La misma oposición fue la que solicitó al Poder Ejecutivo adelantar elecciones. Accede Nicolás Maduro que se adelanten y entonces preparan todo este proceso electoral
y ya no se realice en diciembre. Si se hubieran realizado en diciembre del año pasado, todavía habría más legitimidad en el pronunciamiento de todos estos bloques de países que además atienden el pronunciamiento de Donald Trump, porque Donald Trump se adelanta a ser el primer país en desconocer a Nicolás Maduro, cuando el señor Guaidó ya tenía preparado y estaba en contubernio con el régimen de Donald Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, el desconocer a Nicolás Maduro. Incluso el propio Guaidó ya dijo, a mí no me importa que vengan a hacer una intervención militar los Estados Unidos de Norteamérica. Tienen 7 bases militares en Colombia y acaban de mandar más aviones militares para gestar prácticamente una operación militar. Y el propio presidente Donald Trump dijo, todas las alternativas están puestas en la mesa y estamos considerando cualquier operación y cualquier movimiento. No me puedo adelantar a un pronunciamiento, pero es mejor que se largue el señor Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela. Entonces, la oposición solicitó adelantar las elecciones en el marco de diálogo de República Dominicana, que se hizo en el primer trimestre del 2018. Inmediatamente gestan y atienden esta solicitud que hace la oposición venezolana en este marco de diálogo en República Dominicana sobre adelantar las elecciones, y lo hacen al 20 de mayo del 2018. Ahora, hubo un gran abstencionismo en estas elecciones donde la oposición solicita adelantar. Ahora, el voto, como en cualquier democracia, es un derecho, no es una obligación. Aquí en la propia República Mexicana, muchos actores de la comentocracia, muchos actores de la política han llamado a boicotear las elecciones con el abstencionismo. Entonces, no vayas a votar, no sirve de nada votar. Hemos demostrado que votar sí puede gestar nuevos movimientos y dinámicas políticas y sociales. Entonces, en Venezuela ocurre algo que ha ocurrido en todos los países. No vayan a votar, absténganse de hacerlo. Entonces, el voto es un derecho, no es un deber, y mucho menos es una obligación. Es un derecho que se puede ejercer. Se abstiene una gran cantidad de población, pero el abstencionismo no vuelve ilegítimo un proceso electoral. Casi 10 millones de personas sí asistieron a votar, a elegir. Y el señor Nicolás Maduro gana con un amplio margen sobre los demás candidatos, que no los conocemos internacionalmente, y donde el señor Guaidó no participó como candidato, porque muchos pueden estar confundidos como que se gestaron elecciones y él era el candidato opositor. No, él no participó en convencer, en ir a tierra, en puerta por puerta, a convencer a la gente que votaran por el señor Guaidó. No, él lo eligen en la Asamblea Nacional, la oposición del legislativo en la República Venezolana. Entonces, participan en este proceso electoral en mayo pasado del 2018 16 partidos políticos en la contienda electoral. 3 partidos declinaron en su participación, pero eso no vuelve ilegítimo el proceso. Que declinen 3 partidos no vuelve ilegítimo el proceso electoral. Se postularon 6 candidatos. Estaban Nicolás Maduro, Henry Falcón, Javier Bertucci, Reinaldo Quijada, el señor Quijada, Francisco Visconti Osorio, Luis Alejandro Ratti. El señor Visconti y el señor Ratti se retiran de la contienda. Eso no vuelve ilegítimo el proceso. El señor Guaidó no estaba aquí en este plano de contienda electoral. No era un candidato. No fue a convencer a la gente. Entonces, toda la oposición ni siquiera tuvo foro internacional, ni siquiera hicieron cabildo para que los apoyaran internacionalmente. No, la gran figura Nicolás Maduro, todos hablan de él, todos le tiran, y a lo mejor por eso se incrementa su popularidad y su nombre está en la opinión pública. Maduro ganó con más del 67%. Es decir, tuvo más de 6 millones de votos. Le siguió el señor Falcón, Henry Falcón, con casi 2 millones de votos. La diferencia era abrumadora, era prácticamente 46.91 puntos. El proceso electoral fue acompañado por 14 comisiones electorales de 8 países, hubo periodistas internacionales, hubo representantes europarlamentarios,
Antes, durante y después de los comicios siempre es auditado el proceso electoral. Por eso con el señor Hugo Chávez no había forma de quererlo desbancar por la situación de la dictadura. Implementó instrumentos muy importantes en una democracia, como es el referéndum, como es el plebiscito, procesos electorales muy cobijados por la comunidad internacional para hacerlo transparente, y el señor ganaba, porque era tremendamente popular. Y luego designa como su hijo político a Nicolás Maduro para que continúe el régimen, y el señor gana y le irrita a la oposición, que ha ganado importante terreno en el Congreso Legislativo, y pierden la cabeza en este último triunfo. Se van a cabildear con el gobierno de Donald Trump y entonces preparan toda esta orquesta mediática para tratar de tronar al régimen de Nicolás Maduro. Y él les está contestando de la misma forma. Entonces, las auditorías son públicas y son televisadas por el canal del Consejo Nacional Electoral. Hay llaves para que las comisiones electorales de los países internacionales que observan y que donde participan en el proceso tengan acceso. Ningún candidato que participó en este pasado proceso electoral, esto es importante, ningún candidato que participó en el proceso electoral llevado a cabo en mayo del 2018 en Venezuela impugnó la elección por irregularidades. Nadie fue. No presentaron pruebas de fraude. Tampoco los periodistas que están en Estados Unidos, en Norteamérica, que lo quieren ver caer, han presentado pruebas de fraude. Es la irritación y la impotencia lo que promueve el desespero de usurpar el cargo, que indican que hay un vacío de poder de parte de Nicolás Maduro. Y si no te dio el pueblo el poder, y mucho menos la Constitución, ¿de dónde se legitima el señor Guaidó como presidente encargado? Porque lo apoya la Asamblea Nacional, que son los opositores. Entonces los opositores desconocen al presidente Nicolás Maduro, ya demasiado tarde, se adelanta Donald Trump, se gesta un problema de diplomacia internacional por amenazas de intervencionismo en la autodeterminación de un pueblo, que le guste o no. Si es por un voto, en democracia por un voto gana a alguien, pero no lo pueden aceptar. Entonces, ganó el señor que me cae mal, no lo puedo tolerar más años, lárgate. ¿Por qué? Porque soy los Estados Unidos y hago lo que se me plazca, porque tengo fuerza militar. Y porque América para los americanos, y entonces vamos a implementar la doctrina Monroe. América para los americanos, América para los Estados Unidos de Norteamérica. Y Venezuela se ha estado haciendo de ejercer favores y convenios políticos, diplomáticos y comerciales importantes y fuertes contra mis enemigos, que son Rusia, que son la India, que es China, que por supuesto es Cuba. Venezuela hace importantes abastecimientos de petróleo al país, a la República de China. China tiene una alianza importante con Rusia. Rusia tiene una importante alianza con Irán, y todos estos bloques de países que controlan y donde están combatiendo en Medio Oriente y donde están gestando un nuevo orden mundial, están amenazando el imperialismo y el poder hegemónico de los Estados Unidos de Norteamérica, que ahora tiene un problema comercial muy importante con China, por supuesto. Ya lo he platicado en este programa. China se ha adelantado en las empresas futuras y le ha venido ganando terreno a los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene mayores posibilidades de tener el poder total de las empresas futuras. Y además tiene un incremento en su poder militar. Y además es una potencia económica que se entiende y conviene con otro enemigo de los Estados Unidos de Norteamérica, que también tiene importantes avances en milicia y donde ya se presume que supera en poder militar a los Estados Unidos de Norteamérica, que es Rusia. Rusia y China confabulados, unidos junto con el país iraní. Estos tres bloques de países importantes y fuertes hacen convenios y están en una alianza estratégica muy importante con el país venezolano, que además tiene una alianza importante con el país cubano. Estos bloques son una amenaza tremenda para el régimen y para la hegemonía que pretende implantar Donald Trump.
porque los Estados Unidos han perdido un enorme poder, están en bancarrota, buscan hacerse de nuevo el dinero y además pueden perder prácticamente todo lo ganado hasta el momento. Destruir y desbancar el régimen venezolano implica volver a controlar esa parte de América del Sur que se ha venido a rebelar contra los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Y así están las cosas. Vamos a pausa y regresamos para seguir abordando el tema de la diplomacia internacional, donde México participa con un importante pronunciamiento que ha dado que hablar a la oposición. Estás viendo Uno por Uno, opinión y libertad.